Masejet Baba Batra Daf Kuf Chav Gimel Amud Aleph 123a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Latet lo Pishenaim, Pishenaim Keehad. Ata Omer Pishenaim Keehad, o Enoela Pishenaim Bechol Anechasim, Vedinu, Chelkoim Echad, Cholkoim Echad, Cholkoim Chamisha, Macholkoim Echad Pishenaim Keehad, Cholkoim Chamisha Pishenaim Keehad. או כלך לדרך זו, חלקוים אחד וחלקוים חמישה. מה חלקוים אחד פי שניים בכל הנכסים, אבל חלקוים חמישה פי שניים בכל הנכסים. תלמוד אמר, והיה ביום הנחילו, התורה ריבתה נחלה אצל אחים. האין לך לדון כלשון אחרון, אלא כלשון הראשון. ואומר, ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור ובחללו יצוי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה. ועוד אומר, כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף. נאמרה בכורה ליוסף ונאמרה בכורה לדורות, והבכורה אמורה ליוסף פי שניים כאחד, אף בכורה אמורה לדורות פי שניים כאחד. ואומר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, שלקחתי מיד האמורי בחרבי וקשתי וכי בחרבו וקשתו לקח, והלא כבר נאמר כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושייני, אלא חרבי זו תפילה, קשתי זו בקשה. La Gemara nos trae una baraita. Y la Baraitá nos analiza y nos habla sobre el tema del Bejor. El primogénito por el lado del papá recibe ¿cuánto? Doble. Doble porción. La pregunta, ¿doble en qué? Dice la Baraitá, doble en relación a los hermanos. O sea, si el papá fallece y dejó a 5 hijos, se divide la herencia en 6 partes. 2 de esas partes se le da al primogénito y el resto de las partes, una para cada uno de los demás hijos. O podemos decir, no, que cuando es doble porción en la herencia. O sea, que si hay 5 hijos, no se divide en 6 partes si él agarra 2, sino se divide en 3 partes, el primogénito agarra 2 y la tercera parte se divide entre todos los hermanos. ¿Cómo es que funciona la cosa? Eso es lo que la Gemara ahorita tiene duda. O sea, si cuando decimos doble es doble en relación a los hermanos, y eso se refiere que si hay 5 hijos se divide entre 6, recibe doble en relación a los demás hermanos. ¿Sí? O doble de la herencia, que la herencia se divide en 3 partes, el primogénito agarra 2 y la tercera se divide entre todos los otros. Dice la Gemara, no, mira, te voy a decir algo. Bedinhu. La lógica es la siguiente. El primogénito a veces se divide la herencia con un solo hermano, cuando habían solo 2 hijos. ¿Sí? Y a veces se lo divide con 5 hermanos. O sea, cuando estaba él más otros 4. De la misma manera que cuando hay solo 2 hermanos, el que recibe doble en relación al hermano. ¿Sí? Cuando hay 2 hermanos, él recibe doble en relación al hermano. Pues también cuando hay 5, recibe doble en relación al hermano. O sea, cuando hay 5 se divide entre 6 y él agarra 2 partes. Dice la hermana un segundo, pero esto lo podemos decir al revés. De la misma manera que cuando hay 2 hermanos, él recibe el doble de la herencia, o sea, 2/3 de la herencia. Pues también cuando hay 5 hermanos, también cuando hay 5 hijos, también es el doble de la herencia y la tercera parte se divide entre todos. O sea, no está claro esto. Por eso dice la Gemara, no es un tema de lógica, es un tema de la Torah. Gezerat HaKatuv. El pasuk dice en Devarim 21:16, Vehaya beyom hanchilo et banav et asher yelo. Todo ese pasuk está extra, está adicional. El pasuk sigue diciendo ahí, Lo yuchal lebakeret ben Aubal, ben Asenoab Bejor. Todo eso ya está escrito después. Todo este pasuk está extra. Y ya que está extra nos enseña de allá Beyoman Hilo et Banav, que siempre agrandamos la parte del resto de los hijos. Entonces, entre las 2 opciones que tenemos, ¿cuál es la opción que agranda más la parte de los demás hijos? La primera opción, que el primogénito recibe el doble en relación a los hermanos, no el doble en la herencia. O sea que se divide la herencia, si hay 5 hijos, entre 6. ¿Sí? Entre 6 partes y el primogénito recibe el doble de esas 2 partes, pero los demás reciben una parte de cada una, de lo que queda. Esa es la primera fuente. Otra fuente que trae la Baraitá, que después de la Gemara va a preguntar para qué se necesitan tantas fuentes. Esa es la primera fuente. Segunda fuente
es un pasuk en Divrei Yamim. El versículo en Divrei Yamim dice que los hijos de Reubén era ¿qué? Bejor Israel, el primogénito. Él era el Bejor. Pero por profanar el lecho de su padre, le dimos la primogenitura de Jacob. ¿A quién? La primogenitura se la dieron a Yosef. Pero no es que lo consideramos a Yosef Bejor, pero le dimos esa Bejorá, esa doble porción. ¿A quién? A Yosef. Ahora está escrito Bejorato en este pasuk de Divrei Yamim, en relación a los hijos de Yosef, y está escrito Bejorá en la primogenitura general. De la misma manera que Yosef recibió que doble porción de qué, no de la herencia, sino en relación a los hermanos, pues también la Bejorá, que está escrito Bejorá en general, es que doble porción en relación a los hermanos. Esa es la segunda fuente en Divrei Yamim. Tercera fuente también está en Divrei Yamim, pero no en Divrei Yamim 1, la fuente anterior que mencionamos es Divrei Yamim 1, capítulo 5, versículo 1. La próxima fuente que vamos a mencionar, que es la tercera, está también en Divrei Yamim, también en Divrei Yamim 1, pero en vez de capítulo 5, 1, capítulo 5, 2. Dice ahí que Yehuda gabar bejav ulenagid mimenu vea bejoral Yosef. Dice el pasuk también ahí que la primogenitura fue ¿para quién? Para Yosef. Entonces la misma idea, de la misma manera que la bejorá de Yosef está escrito bejoral Yosef, es doble. También la bejorá general es doble, otra vez, ¿doble qué? Doble de la porción de los hermanos. Esta última fuente, que es la tercera que acabamos de ver, y la segunda es la misma idea, solo que la segunda dice bejorató le Yosef, y esta dice Bejorá le Yosef. Pero es la misma idea, que comparamos, de que está escrito el verbo Bejorá, comparamos lo de Yosef, comparamos la Bejorá general con la de Yosef. Cuarta y última fuente es Bereshit, el pasuk en Bereshit 48:22. Dice el pasuk, Vaninatati lecha Shechem achad alajeja shelakachte miyad de morí bejarbiu bekashti. Y yo te daré a ti, refiriéndose a Yosef, una porción más en relación a tus hermanos, la cual agarraste del Emorí con la espada y con el arco, y con tu arco. ¿Acaso, pronto la llamará, acaso Yosef lo agarró con espada y con arco? Esta parte está escrito por todo en el pasuk en Teilim 44, 7 kiló bekashtieftach vejarbilo toshien, y que no fue con el arco ni con la espada. Jarbí se refiere a tefilá y Kashti se refiere a Bakasha, petición. Pero de todas maneras vemos en este pasuk, una porción por encima de los demás hermanos. O sea que la porción del primogénito es que doble en relación a los hermanos, no doble de la herencia. Así nos dice la baraita. Y la Gemara de inmediato pregunta, Mai de Omer, ¿por qué necesito 4 fuentes? ¿Qué te incomoda la primera? ¿Por qué no es suficiente la primera fuente? ¿Para qué necesitas 3 fuentes más? Dice la Gemara, te voy a explicar. Vejiteima hailej de Rabbi Yohanan ben Berokah de Ata, Tashema bnei Reuben bejor Israel. Vejiteima bejorá mi bejorato lo gamrinan, Tashema bejorá li Yosef. Vejiteima Yosef gufemi, mai de pishnaim que echad ava, Tashema bnei Shechem achad alajeja. Amar Rabba le Abaye, Ema dikla be'alma, Amar le aleja, Amar krafa y Menashe, ki Reuben ve Shimon y Yuli. Se me va a explicar. Si yo te hubiese traído nada más la primera fuente, ¿cuál es la primera fuente? Devarim 21:16, que dice, Vaya beyoman hilo et banav, ¿sí? En Devarim, Vaya beyoman hilo et banav, que de ahí vemos que se le agranda la herencia de los hijos, o sea que esa es la primera fuente. Vaya beyoman hilo et banav, que se le da más fuerza a los demás hijos, o sea, más fuerza en relación. ¿Y en qué caso se le da más fuerza? Cuando se le da 2 porciones en relación a los hermanos. Uno hubiese dicho, mira, no, puede ser que ahí no hay fuente, porque puede ser que ese pasuk se necesita para la halajá de Rabbi Yohanan ben Berokah que vimos en la clase anterior. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan ben Berokah? Que cuando hay bat yoreshet rajalá, cuando una hija hereda, o sea, cuando no hay hijos y la hija hereda, ¿sí? En realidad no habla, él habla también en caso de las hijas, cuando heredan las hijas, o en caso cuando hay hijos y heredan los hijos, dice Rabbi Yudá, el padre antes de fallecer puede venir y decir que toda la herencia vaya ¿para quién? Para uno de ellos nada más. Si tiene hijos, que los hijos son los que heredan, pues quiero nada más que me herede este hijo, y hereda este hijo, y los demás no. Y cuando hay solo hijas, puede decir, papá, solo esta hija hereda y no las demás, y sirve. Así se Rabbi Yohanan. ¿Dónde lo aprende? Vaya, que él puede decidir
a quién darle la herencia. Entonces no es una fuente para el tema nuestro. Por eso necesitamos la segunda fuente, que es Divrei Yamim 5.1, que nos dice que ¿qué? Ubnei Reuben Bejor Israel, Bejorató Libnei Yosef. Comparamos Bejorató, ya que la Bejorá de Yosef es doble en relación a los hermanos y no 2/3 de la herencia. Pues también, ya que cuando dice Bejorató Yosef es doble en relación a los hermanos, también cuando dice Bejorá general es doble en relación a los hermanos. Pero también esta segunda fuente no es suficiente. Porque uno podría venir a decir que todo lo que comparamos es cuando dicen las palabras exactas. Y en general está escrito Bejorá. Y en esta segunda fuente que mencionamos, en Divrei Yamim 5.1, dice Bejorató. Muy bien. Eso no se compara. Dice, ¿sabes qué? Tengo una tercera fuente para ti. ¿Cuál es la tercera fuente? Divrei Yamim también 5.2. Que ahí dice que Beja Bejorá le Yosef. Dice Bejorá también. De la misma manera que la Bejorá, que está escrito exactamente igual en Yosef, es doble en relación a los hermanos. También la Bejorá general es doble en relación a los hermanos y no 2/3 de la herencia. Pero todavía esta tercera fuente no es suficiente. ¿Por qué? Porque uno puede decir, ¿y quién te dijo de que Yosef en realidad recibió doble porción? ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Está escrito que la Bejorá fue para Yosef, pero ¿quién dijo que esa Bejorá de Yosef fue doble? ¿Sí? La cuarta fuente, Bereshit 48:22. Vani natatileja Shechem Ahad, una porción adicional en relación a los hermanos. Sin embargo, le pregunta a papá vaya un segundo, pero esa porción adicional puede ser que es algo adicional, no una porción equivalente a las demás adicional. Puede ser que le dé una palmera adicional, una tierrita adicional, una cosa pequeña adicional. ¿Quién te dijo que es el doble en relación a los hermanos? Puede ser que es una, igual que los hermanos, más un poquito más. Dice, no, dice el pasuk en Bereshit 48:5, como dijiste muy bien. Efraim y Menashe, Kirubén y Shimon y Uli. Efraim y Menashe, que eran ambos hijos de Yosef, recibieron igual a Reubén y Shimón. O sea que Reubén y Shimón, una parte cada uno. Efraim y Menashe recibieron igual a ellos dos. O sea que Efraim y Menashe y la tribu de Yosef recibió doble, literal, en relación a los demás hermanos. Seguimos. Vaiminer Rabbi Jelbo Rabbi Shmuel bar Nachmani. מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף? מה ראה? ואכל יוצא אביו כתיב. אלא מה ראה שנתנה ליוסף? Le preguntó Rabbi Jelbo a Rabbi Shmuel bar Nachmani lo siguiente. ¿Qué vio Jacob para quitarle la primogenitura, el derecho a la primogenitura, a Reubén? Pregúntale, ¿para qué? ¿Por qué le quitó la primogenitura a Reubén? Está escrito en el pasuk, ya que profanó el hecho de su padre. La Gemara corrige la pregunta y explica. Me refería a decir, ¿qué vio Jacob? Listo, le quitó la primogenitura a Reubén. ¿Por qué? Porque él profanó el hecho de su padre. ¿Pero por qué se la dio a Yosef? ¿Por qué es justo a Yosef? ¿Por qué le dio esa primogenitura de doble porción a quién? A Yosef. Dice Rabbi Shmuel, le responde Rabbi Shmuel Nachmani a Rabbi Jelbo, te voy a explicar. אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לבעל הבית שגידל יתום בתוך ביתו. לימים העשיר אותו יתום ואמר, אענהו לבעל הבית בנכסיי. Dice la Gemara, te voy a decir una parábola para que entiendas esto bien. Un anfitrión que tuvo en su casa, educó y creció, hizo crecer a un huérfano. Y después de un tiempo el huérfano creció y empezó a trabajar y le fue muy bien al huérfano. ¿Qué dice el huérfano? Voy ahorita a recompensar ¿a quién? Al que me había adoptado. Igualmente aquí. Jacob le quitó a Reubén la primogenitura porque le profanó. Y ya que le quitó la primogenitura, le dio esa primogenitura ¿a quién? A Yosef, ya que Yosef lo trató y se encargó de Jacob. ¿Cuándo? Cuando fue a Mitzrayim. No tenían lo que comer. ¿Quién se encargó de Jacob? ¿Quién le dio toda la comida? Yosef, que era mano derecha del faraón. Entonces vino Jacob y dijo, ¿sabes qué? Ahorita le voy a pagar a mi anfitrión, imagínense ustedes, a su hijo. Sin embargo, le pregunta a Rabbi Jelbo a Rabbi Shmuel bar Nachmani, no me cuadra, amarle, Veilab de Jatar Rubén, lo me anile Yosef lo mitad. No me cuadra esta explicación. Porque, según esto, ¿qué le dio a Yosef?
la primogenitura que había perdido ¿quién? Reubén. Mashma que si Reubén, ¿y por qué Reubén perdió la primogenitura? Porque pecó, ¿sí? O sea que si Reubén no hubiese pecado, no le hubiese dado nada a Yosef. Claro que no, claro que le hubiese dado algo a Yosef. Entonces no es correcto que ahorita Jacob se exente su obligación que tenía con Yosef para reconocer lo que hizo por él a través de darle una porción de otra persona. Entonces no es correcta esa explicación. Por eso dice la otra explicación. Ela Rabbi Yonatan Rabbach Lokach Amar Reuya Ita Bejorá Latzed Merachel Dichtiv Toledot Yaakov Yosef Ela Shekadmata Lea Berachamim Umitoch Tzeniut Shaita Berachel Hezirá Kadosh Baruch Hu La. Dice Rabbi Jelbo, te voy a explicar lo que pasó. Y esta explicación le dice Rabbi Jelbo a Rabbi Shimon Nachmani, la dijo Rabbi Yonatan, tu maestro. En realidad, la primogenitura debería de salir, el primogénito de Jacob debería de ser ¿quién? Debería de salir de Rachel. No Reubén que salió de Lea, sino de Rachel, como dice el Pasuk en Bereshit 37:2. El Toledot de Jacob, esa es la generación de Jacob. Y primero, ¿quién menciona? Yosef. Pero Lea se adelantó y tuvo un hijo antes que Rachel, a través de Rahamim, a través de misericordia, a través de que le pidió a Shemit Baraj con sus rezos, y con esos rezos volteó la tortilla y tuvo el mérito de recibir la Bejorá, o sea que de ella salga, de Lea salga la Bejorá, que fue Reubén. Pero por el recato que tuvo Rachel, vamos a explicar esto ahorita, por el recato que después tuvo Rachel, a Kadosh Baruj Hu le regresó no la realidad de que tenga el primer hijo, pero el derecho de la primogenitura, el doble, ¿a quién? A Rachel, o sea, a Yosef, que es la doble porción. Y la Gemara explica esto que acabamos de decir. Maiket matale abe Rahamim. Mencionamos en esta explicación que lo dice Rabbi Jelbo en nombre de Rabbi Yonatan, maestro de Rabbi Shimon Nachmani, mencionamos dos puntos. Uno, de que Lea a través de Rahamim, a través de rezos, recibió la primogenitura. Y dos, de que después Rachel, por su recato, la rescató nuevamente. Vamos a explicar estas dos partes. Primero la primera parte. Maikat matale a Abrahamim. ¿Cómo es que Lea se adueñó de la primogenitura que le nazca a ella el primer hijo a través de los rezos? ¿Cómo fue? Dice la Gemara Dichtiv en Lea Rakot. Mai Rakot, Inema Rakot Mamash. Efshar, Bignut Behemat Temea lo Tibera Katuv Dichtiv. Mina Behemat Teora, Mina Behemat Shenena Teora. בגנות צדיקים דיבר הכתוב, אלא אמר רבי אלעזר, שמתנותיה ארוכות. רב אמר לעולם רכות ממש, ולא גנאי הוא לה, אלא שבח הוא לה, שהייתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים, שני בנים יש לרבקה ושני בנות יש ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן, והייתה יושבת על פרשת דרכים ומשלת, גדול במעשיו, ישרהו מלסתם בריות, קטן במעשיו ישתם יושב אוהלים, והייתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה. והיינו דכתיב, וירא השם כי שנואה לאה. מהי שנואה לאה? הנה מה שנואה ממש. עכשיו בגנות דמאה לא דיבר הכתוב, בגנות צדיקים דיבר הכתוב, אלא רק הקדוש ברוך הוא ששנואים מעשה עשיו בפניה, ויפתח את רחמה. Dice la Gemara, te voy a explicar cómo fue el tema de que Lea le rezaba a Shemit Baraj. Te voy a explicar. Está escrito en el Pasuk en Bereshit 29:17. Ve'aene Lea rakot. Los ojos de Lea eran rakot. ¿Qué significa rakot? Sí se refiere a rakot literal, o sea, tiernos, que todo el tiempo sacaban lágrimas. No me cuadra porque eso es algo despreciable para una mujer. Así que todo el tiempo los ojos estén aguados y sacando lágrimas. No es bonito. Y no puede ser que cuando la Torah nos habla de animales no kesherim, no nos menciona tamé, no nos menciona kestaref, sino nos menciona no es kasher, enenu tahor, enena teorá. ¿Para qué? Para no hablar feo de los animales no kesherim. ¿Ah? Eufemismo, sí, para no hablar feo de los animales no kesherim. Y va a hablar ahorita mal la Torah de Lea, una tzadeket. Entonces no puede ser que Rakot es tierno, ojos llorosos todo el tiempo, que se lagrimean todo el tiempo. No es bonito eso. Eso no es algo bonito, no es un shvach para alguien. Por eso dice la Gemara dos opiniones que se refiere a este pasuk. La primera dice Rabbi Elazar, Rakot viene no de tierno, de raj, sino de arukot, largo, mucho, bastante, que Dios le dio muchos regalos a Lea en relación a las demás matriarcas. A Rachel, que de Lea
salió que Leví, tribu de Leví, que son los Kohanim, Leví y demás, y Yehudá. ¿Quién es Yehudá? Reinado, muchos regalos. Eso es lo que se refiere. Rakot, Arukot, le dio muchos regalos. Ene, Lea, Rakot, Arukot, Lea recibió muchos regalos. Esa es la primera explicación. Segunda explicación, que es la que tiene que ver con lo que mencionamos antes, que Lea pidió y por la petición y por los rezos recibió la Bejorá. La dice Rab, esta segunda explicación. Rab dice, no, en verdad Rakot es tiernos, llorosos, ojos llorosos. Ah, pero eso es Gnai. ¿Qué significa Gnai? Eso es desfavorable, no es algo bonito hablar de una mujer, algo así. Y si un animal se cuidó de no hablar mal, ¿cómo no se va a cuidar de Lea? Dice, no. Esto es Shvach, porque no que eran tiernos por naturaleza, ¿sí? Sino que por rezo. Eso era una demostración, era un simán, una señal para su atzilut, para su esencia tan pura. Y cuando decía Rakot, lloraba, no era que eran tierna naturaleza, sino lloraba por lo que rezaba, cuando rezaba. Entonces no es Gnai, sino es que Shvach. ¿Por qué lloraba cuando rezaba? Dice la Gemara, ella escuchaba en las calles que la gente decía, mira, Rivka tiene 2 hijos. ¿Cuáles son los 2 hijos de Rivka? Esav y Jacob. Y por otro lado, hay 2 hijas que tiene ¿quién? 2 hijas que tiene Labán, Lea y Rachel. Se decía la gente, la mayor de Labán, Lea, se va a casar con el mayor de Rivka, que era ¿quién? Esav. Y por otro lado, la segunda de Rachel, la segunda de Labán, o sea, Rachel, se va a casar con el segundo de Rivka, de Rivka de Jacob, o sea, no, con el segundo de Yitzhak, con el segundo de Rivka, que era Jacob. Sí, mayor con mayor, menor con menor. Entonces Lea se ponía Lea venía y cuando escuchaba estos, preguntaba ahí, un segundo, o sea, Lea, según este cálculo, Lea se iba a casar ¿con quién? Con el mayor de Yitzhak y Rivka, que es ¿con quién? Con Esav. Se preguntaba, este mayor, ¿quién es él? ¿De qué se trata? ¿Cómo es él? Decían, él es un malvado, él siempre atraca a la gente, es un ladrón. Y seguía preguntando, ¿y el pequeño? O sea, Jacob, ¿qué hay de él? Decía, no, Ishtam Yoshev Alim. Él estudiaba Torah, era una persona de casa, una persona con modales. ¿Sí? Entonces Lea se empezó a llorar. Y empezó a rezar. No quiero casarme ¿con quién? Con Esav. Y rezó con lágrimas. Y tantas lágrimas que salió que hasta las pestañas de su ojo se cayeron. ¿Sí? O sea que el tierno de los ojos, la lágrima de los ojos, no era algo desfavorable para ella, lo contrario, era algo de atzilut, algo de una esencia muy especial que cuando rezaba lloraba. Y eso es lo que se refiere a meritorio. Dice la Gemara, y por eso está escrito en el Pasuk, Vayar Hashem kisenua Lea. Y vio Hashem que Lea era odiada. ¿Odiada? ¿Cómo puede decir que era odiada? ¿Odiada de qué? O sea, se está hablando mal de Lea, de una tzateket. Si los animales hablan, no habla mal, y dice, cuando es un animal no kasher, que dice no kasher, no dice taref, no dice tamez, sino dice no taor. Va a hablar ahorita que Lea era odiada, va a hablar mal de Lea. No, lo que se refiere a odiada se refiere que Akadosh Baruj Hu vio que en ojos de Lea, enfrente de Lea, las acciones de Esav eran odiados. Eso es lo que vio, que Lea no quería casarse con Esav. O sea que Esav era odiado en ojos de Lea. Vaiftach Rahma. Le dio el mérito de qué dice el Pasuk, de que abrió su oriente y tuvo primero a Reuben. Esto es la explicación de Rab. Y así también, según esto también iría lo que mencionamos antes, que Shekat Matá Berahamim, que Lea adelantó a Rachel y recibió la primogenitura, el derecho de tener ella el primogénito, a través de Rahamim. Ahorita vamos a explicar la segunda parte, que después de un tiempo, Rachel tuvo el mérito de reconquistar esa primogenitura. No es físicamente, o sea, ya había nacido Reuben, pero los derechos los recibió al final ¿quién? Los hijos de Rachel. ¿Por qué? Por el recato de Rachel. ¿Cuál es ese recato? Rachel. Dichtiv. ויגיד יעקב לרחל כי אחי אביהו וכי בן רבקה הוא ולא בן אחות אביהו אלא אמר לה מן שבת לי אמר לאין מיואב רמאיו ולא יכלת
Amarle May Ramaute, Amarle Itle Ajata de Kashisha Minai, Veloman se va de Mikame, Amarle Ajiva ni Ramaut, Amarle Mishail de Tzadikele Segui Ramauta, Im Navarti Tabar, Vimikeshi Tapal, Masarla Yaakov Simanim, Kamael Lea Sabra, Ashta Mixafe Ajatai, Mesartino ni ala, Vainu Irtiba y Boker Vinei Lea, Michal de Adash Talab Leai, el Amito Simanim Shemasarla Yaakov le Rachel, Mesartale Lea, Loha Yadala Adhaishata. ¿Cuál fue el recato de Rachel? Dice la Mata, está escrito en el Pasuk, Bereshit 29:12, que Jacob le dijo a Rachel, Ki aji abiahu, que era hermano de su padre. Jacob le dijo a Rachel, sí, Jacob le dijo a Rachel, Jacob era primo hermano de Rachel, porque Rivka y Labán eran hermanos, los padres eran hermanos, sí. El papá, bueno, la mamá de Jacob y el papá de Rivka eran hermanos, ¿sí? El papá de Jacob, o sea, Rivka, el papá de Jacob, la mamá de Jacob, o sea, Rivka, y la mamá de Rachel, ¿sí? Y el papá de Rachel, Labán, eran hermanos. Está escrito en el Pasuk, en este Pasuk, Bereshit 29:12, que Jacob le dijo a Rachel, Jacob le dijo a Rachel que él mismo era hermano de su padre y que era hijo de Rivka. ¿No entiendo? No era, Jacob le dice a Rachel que es hermano de su padre, hermano de Labán, es hijo del hermano, hijo de la hermana de su padre. Dice la hermana, te voy a explicar lo que pasó. Jacob le preguntó a Rachel, ¿te podrías casar conmigo? Le dice Rachel, sí. Pero quiero que sepas que tengo un padre tramposo, que engañador, que todo el tiempo engaña, y te va a engañar a ti. Le pregunta a Jacob, ¿cómo me va a engañar? Le dice, mira, yo tengo una hermana mayor, que se llama Lea, y no va a permitir que yo me case antes que ella. Le dice Jacob, no te preocupes, si es así, si él es tramposo, yo soy su hermano en tramposo, o sea que yo también soy tramposo. Le preguntó, ¿qué? ¿Y acaso un tzadí como tú, le pregunta Rachel a Jacob, puede hacer trampa? Le dice Jacob, sí. Está escrito en el Pasuk en Shemuel 2, 22, 27. Con un tramposo hay que actuar con trampa. Entonces, ¿qué le dijo Jacob? Mira cómo voy a esquivar. Yo te voy a dar unos simanim, unas señales. ¿Sí? El momento que me case contigo, yo te las voy a dar a ti y eso es lo que me tienes que decir a mí. Y si me lo dices, yo sé que eres tú. Y si al final tu padre, Labán, me hizo una trampa y te cambió a ti por Lea, no me va a decir los simanim y no me voy a casar. Efectivamente llegó la noche y definitivamente Labán, el tramposo, cambió a las hijas. En vez de darle a Rachel, le dio a Lea. Rachel vio, uy, ahorita se va a avergonzar mi hermana. ¿Por qué? Porque le va a preguntar, dame los simanim. Y Lea no los va a ¿qué? No los va a tener, para que no los va a tener, no lo sabe. Para que no se avergüence Lea, Rachel le pasó los simanim a Lea, las señales a Lea. ¿Sí? Y así no se avergonzó, dice la Gemara. Y por eso está escrito en Bereshit 29:25 que en la mañana siguiente se dio cuenta Jacob que era Lea. ¿Cómo? ¿No te diste cuenta en la noche cuando estuviste con ella? No, porque le dio los imanim, entonces pensaba que era Rachel y no veía nada, entonces pensaba que era Rachel. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se dio cuenta? Al día siguiente. Ese fue el recato de Rachel, que no quiso que su hermana se avergüence. Seguimos. Va y minea bajalifa keruyam rabbi Hayya barabá. Bichlalan atamotze shivrim. Bifratan atamotze shivim haser echad. אמר לה, תאומה איתה עם דינה דכתיב, ואת דינה ביתו. אלא מעט תאומה איתה עם בנימין דכתיב, ואת בנימין אחיו בן אמו. אמר, מרגלית טובה הייתה בידי, ואתה מבקש לעבדה ממני. אמר רבי חמא בר חנינא, אחי אמר רבי חנינא בר חנינא, זו יוכבד, שהורתה בדרך לעתה בנחמות שנאמר, אשר ילדה אותה לבביו במצרים, לדתה במצרים, ואין אותה במצרים. Ya que mencionamos unos pesukim en relación a Jacob y a sus hijos, la Gemara nos trae otro tema en relación a Jacob y sus hijos. Le preguntaba a Jalifa, a Rabbi Hiyá Barabá, está escrito en el conteo de los que bajaron a Mitzrayim en la época de Jacob, ¿cuántos están escritos que bajaron? Shidim Nefesh Yardu Mitzrayim, 70. Y cuando menciona la Torah los nombres de cada uno, cuando no cuenta los nombres, ¿cuánto hay? 69. Falta uno, ¿qué pasó? Le dice, no. Le respondió Rabbi Hiyá Barabá, te voy a explicar, Diná tuvo una melliza. ¿Y dónde lo aprendemos? Que existe en la Torah, en Bereshit 46, 15, Ve'et Diná bitó. La palabra Ve'et está extra, para decirte que con Diná vino una gemela, una morocha, no sé cómo dice, una gemela.
¿sí? Que esa es la 70. Dice la Gemara, un segundo, tú me dices que cuando dice Veet es una gemela, es algo adicional. Entonces también sobre Binyamin está escrito Veet Binyamin Aji Benimó. Entonces también significa que con Binyamin nació otro más. Entonces debería haber ¿cuánto en total? 71. Responde la pijía, no te voy a explicar la explicación real. Tengo una perla en mi mano y nunca la divulgué y te la voy a divulgar, te la voy a decir. O sea, lo dijo para incentivarlo. Así dijo Rabbi Hama bar Hanina. ¿Cuál es la otra vez? ¿Cuál es la que faltaba? Habían 70 en número, pero 69 en nombres. 69 en número. ¿Cuál es la falta? Yochebet. Yochebet, que estuvo en el vientre de su madre, ¿sí? Cuando estaban bajando a Mitzrayim, y nació en la entrada de Mitzrayim. Entonces contaron, cuando bajaron a Mitzrayim, habían físicamente 69, ¿sí? Presentes. Pero ya estaba embarazada, ya Yochebet estaba en el vientre de su mamá, y nació cuando entraron a Mitzrayim. Como dice el Pasuk, nació en Mitzrayim. Más que nació en Mitzrayim, pero el embarazo fue cuando ya estaban bajando a Mitzrayim. Por eso cuando bajaron a Mitzrayim, ¿cuánto habían en número? 70 almas. Habían 70 almas, porque habían 69 presentes y una más ya en el vientre, ¿sí? Pero en nombres, no había nombre todavía a Yochebetzita, ¿sí? Todavía no tenía nombre. Entonces los nombres son nada más que 69 de los nacidos. Seguimos. Va minera Pijelba Rabbi Shmuel bar Nachman. Ktiv va'i kasher yaleda Rachel et Yosef vegomer. Ma yishna ki telit Yosef. Yosef amar לרעה יעקב אבינו שאין זרעו של עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף שנאמר ויהי בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. הייתי ויקם דוד מהנפש עד הערב למחרתם. אמר לדקריח נביח לא הקריח כתוב דכתיב ולכתו על צקלג נפלו עליו ממנשה אדנח ויוזבד וידעאל ומיכאל ויוזבד ואליהו וצלתי ראשי אלפים אשר למנשה. מתי רב יוסף ומהם מן בני שמעון הלכו להר אנשים 500 ופלטיה ונעריה ורפאיה ועוזיאל בני אישי בראשם ויקו את שארית פלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה. אמר רבא בר שילא אישי מבני מנשה אתה דכתיב ובני מנשה חפר ואישי. Le preguntó Rabbi Jelbo a Rabbi Shmuel bar Nachmani la siguiente pregunta. Está escrito en el Pasuk Bereshit 30:25. Vaí kasher ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני ולך מקומי לארצי. Cuando tuvo Rachel, ¿a quién? A Yosef. Ahí fue cuando Jacob le dice a Labán, ¿sabes qué? Ya me quiero ir de aquí. Shaleheni velech mekomi, mándame, ya quiero acabar de aquí. Dice, ¿qué pasó? Que justo cuando nació Yosef, le dijo, me quiero ir. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Yosef? Justo cuando nació le dice, Jacob a Labán, me quiero ir de aquí. Se la llamará, Jacob vino, vio en Ruach HaKodesh que eventualmente la descendencia de Esav va a caer en manos de ¿quién? De Yosef. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando nació Yosef, dijo, déjame irme de acá. Como dice el Pasuk, veaya bet Jacob esh, ubet Yosef lehava, fuego, ubet Esav lekash, paja. Las Esav se va a convertir en paja. O sea que Yosef lehava y la descendencia de Esav kash. Cuando venga Yosef, él va a acabar con, la descendencia de Yosef va a acabar con Esav. Dice un segundo, pero esto no me cuadra. Porque después de que los amalequitas agarraron a Tziklag y conquistaron a Tziklag y agarraron a todas las mujeres de David, vino David y se vengó, o respondió, y peleó desde el madrugar hasta la noche contra ellos. Y está escrito que David ganó contra los amalequitas. ¿Y David de quién es descendiente? De Yehudá, no de Yosef. Entonces está escrito, vemos de que ¿quién va a poder? Amalequitas son de Esav, ¿sí? Y está escrito que David Amelech, que es de Judá, pudo contra los amalequitas, que es de Esav. No cuadra con antes, que dijimos que nada más Yosef puede. Le respondió Rabbi Shmuel bar Nachmani, mira, el que te enseñó profetas no te enseñó escrituras. El que te enseñó Nevi'im no te enseñó Ketubim. ¿Por qué? Porque en Divrei Yamim nos habla más en detalle de lo que pasó. Y se ha escrito que cuando fue con Tziklag para pelear con las amalequitas, no fue solo. Fue junto con él Menashe, Ednach, Yozabad, Idael, Mijael, Yozabad, Eliú, Tziltai. Y todos esos que eran, ¿qué? Descendencia de Menashe. ¿Y Menashe era descendiente de quién? De Yosef. Otra pregunta, dice, la preguntó Rabbi Yosef de otro pasuk ahorita. Está escrito en Divrei Yamim 1, 4, 43 y 42 y 43. Umeemim Bene Shimon, hijos de Shimón, fueron a Arseir y pelearon. Arseir, que es Esad, ¿sí? Y ganaron, dice la Gemara. Y está escrito,
fueron para allá, Vayakue Cherita Peletala Amalek, perdón, a continuación. Fueron los hijos de Shimón y pelearon contra Amalek y ganaron. ¿Sí? Vemos de que los hijos de Shimón también pueden en contra Amalek. Dice, no, pero no leíste la continuación del Pasuk. Que eso fue junto con quién? Con Bené Ishai. ¿Y quién era Ishai? Hijo de Menashe. Y Menashe, como está escrito en el Pasuk, Bené Menashe, Jefer Be Ishai. Y Menashe era descendiente de quién? De Yosef, por eso es que puedo con los amalequitas. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.